Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Quiero darle la bienvenida a todos, sean bienvenidos a este estudio hermoso del libro de Hechos. Estamos estudiando este libro precioso, ya vamos más allá de la mitad de lo que es el libro de Hechos y la verdad que es impresionante cómo el Espíritu Santo nos trae enseñanzas cada vez que nosotros leemos su palabra y podemos aprender cosas nuevas de parte del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de Hechos capítulo 16 y tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Mire que ya pasamos el primer viaje que él hizo con Bernabé, recorrió lugares, llevó la palabra del Señor, pero ahora este es el segundo viaje del apóstol Pablo y nosotros podemos ver que la mano de Dios está sobre la vida del apóstol Pablo para llevarlo. Recuerden, todo esto es que él iba estableciendo iglesias, iba hablándole a las personas y se iban formando iglesias. Este capítulo, vamos a ver muchos puntos importantes en este capítulo. Pero a mí me acuerda el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Si tú te vas a quedar con algo grabado en tu corazón hoy, quiero que te quedes con esto en el corazón. Si encomiendas al Señor tu camino, confía en él. Dios va a hacer cosas tremendas. Cuán necesario es que nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo. Dice una de las escrituras, el mismo Pablo escribe en el Nuevo Testamento y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas, muchas cosas que hacemos en el Señor pueden ser buenas, pero no todas están dentro del parámetro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que veamos el mapa de lo que se cree que recorrieron estos misioneros. Dentro de todo esto, le doy gracias a la familia Jo que me hicieron este mapa, la familia de Ivana, del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sabe ustedes que dicen que se cree que recorrió aproximadamente 16,000 kilómetros, 10,000 millas o 16,000 kilómetros? Me puse a ver como a qué se parecía eso. Bueno, de aquí a Chiriquí hay 400 y tantos kilómetros desde Ciudad Panamá, pero desde Alaska hasta Ushuaia, que es una ciudad, se cree que va como la ciudad más austral en Argentina, desde Alaska hasta Ushuaia hay 14,914 kilómetros, casi. Desde Alaska hasta Puerto Williams, en Chile, hay 14,953. Entonces, imagínense ustedes si los colocáramos en línea recta, todo lo que estos hombres recorrieron llevando la palabra de Dios. Se podría decir que visitaron, bueno, todo lo que era el área de Israel, de Siria, visitaron Turquía, visitaron Grecia, parte de lo que hoy sería Bulgaria también, y ellos recorrieron todo esto e iban dejando creyentes, y dice la Biblia que la iglesia iba creciendo a medida que ellos iban compartiendo el Señor, la palabra del Señor. Ahora vamos a ver posiblemente el equipo misionero con quien contó el apóstol Pablo en este segundo viaje misionero. Este equipo misionero estaría compuesto por el mismo Pablo, ya no Bernabé, sino que ahora iba a estar Silas,
un gran predicador y evangelista de la palabra. En los primeros versículos que vamos a ver cómo él invitó a un joven llamado Timoteo a ir con él, y se cree que Lucas, el médico, o sea, el mismo que estaba escribiendo el libro de Hechos, estuvo acompañándolos, porque en muchos de los pasajes él se incluye, o sea, escribe en plural, como si él estuviera allí con ellos. Y es interesante todo lo que el Señor va a hacer con estos hombres. Miren, si yo tuviera que resumirles el capítulo 16, se lo diría en 9 formas, 9 verdades básicas que aprendemos. La número 1, ustedes y yo somos importantes, pero no indispensables en la obra del Señor. ¿Sabías eso? Duele. Tú eres importante, pero no indispensable. Yo tampoco. Número 2, aprendo que el Espíritu Santo es el que tiene el control de todas las cosas. Número 3, Dios habla también por visiones. Número 4, Dios es quien abre los corazones de las personas para cuando alguien va a recibir a Jesucristo como Salvador personal, es Dios quien abre el corazón. Número 5, a ver allí, Dios quiere liberar. Número 6, en el mundo tendréis aflicción. Eso ya lo hemos predicado siempre y hemos dicho que no creamos, a pesar de que el camino del Señor es hermoso, no significa que estamos exentos de tener situaciones difíciles. En el mundo tendremos aflicciones, pero como dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Número 7, Dios siempre tendrá un plan. Nosotros podemos estar en problemas, aun si estamos haciendo su obra, pero Dios siempre va a tener un plan. Número 8, hay una verdad gloriosa, y es una promesa que fue dada en este capítulo, unos versículos hermosos que nosotros vamos a ver ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Es tremendo. Número 9, tienes una gran ciudadanía. Nosotros estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. ¿Qué puntos más tremendos? Yo estoy segura que usted puede sacar otros más, pero por razón de tiempo, quiero resumirlos en estos puntos. El primero, importante pero no indispensable. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo fue con Bernabé. En realidad, Bernabé fue quien lo invitó. Pero cuando leímos y estudiamos el capítulo 15, nos dimos cuenta de una división, una discusión que hubo entre Pablo y Bernabé, porque Pablo no quería que Bernabé llevase a Juan Marcos en el viaje misionero. Pablo tenía su corazón un poquito duro en ese momento y era como decir, no doy segundas oportunidades. El que me falla la primera está listo. Después vamos a ver cómo Dios trabaja con su corazón, cómo trabaja con el tuyo y cómo trabaja con el mío también. Que muchas veces podemos decir, de esta manera aquí vamos, pero Dios hace como Él quiera. Y Dios va moldeándonos y nos va trabajando. ¿No te has dado cuenta tú que eres abuelito o abuelita? Que quizás cuando tuviste tus hijos eras más exigente con ellos, pero ahora que tienes tus nietos, tu corazón comprende mucho más, eres tan más amorosa, más amoroso, y tus propios hijos se quedarán mirando, dicen, esta es la misma persona. No, los años pasaron por ti, la experiencia, y ahora eres una nueva criatura en el Señor. Eso mismo pasa en el ministerio. Fíjese, en el ministerio Dios nos va puliendo, Dios va haciendo algo grande. Entonces, en este primer punto, nosotros vemos que antes Bernabé, él era el compañero, pero llega Pablo con Silas.
Llegan a Listra, llegan a Derbe, llegan a algunos lugares y conoce a Timoteo. Le dan buen testimonio de este joven. Le hablan del Timoteo, le dicen, mira, el papá de este es griego, pero la mamá judía. Y él vio el testimonio, vio cómo era Timoteo, y Pablo lo invita a que acompañe a Silas y lo acompañe a él en este segundo viaje misionero. Uno pudiera decir, wow, pero falta Bernabé. Mire, para que la obra del Señor siga, Dios va a seguir haciéndola. Uno a veces no comprende la división que hubo allí, pero el nombre de Dios sigue siendo exaltado y eso es lo más importante. Entonces, somos importantes en la obra del Señor, mas no indispensables. Quiero que sepas que es un honor para nosotros servir a Dios. Dios no nos tiene que agradecer a nosotros para servirle. La verdad que si usted me preguntaría, yo pagaría para hacer esto que yo hago, para tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, yo pagaría por esta oportunidad. Es un honor servir al Señor y nos debemos a Él. Mire conmigo el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En el capítulo 15 vimos la situación de estas personas, ¿verdad? Judíos, los fariseos, que de todas maneras querían judaizarlos. Creían y decían que, en otras palabras, para ser cristianos, primero tenían que hacerse judíos. Y no es así. Entonces, mira conmigo versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo así? Mire conmigo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No me quites la diapositiva ahí un momentito. Yo quiero que usted vea conmigo. ¿Estaban ellos comprometidos con hablar la palabra de Dios o no? Ellos iban a ir a hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se los prohíba? ¿Acaso yo no puedo ir donde yo crea y donde yo quiera a dar la palabra del Señor? Aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo tiene voz y voto. Y cuando Él por alguna razón no quiere que vayamos a un lugar, nosotros debemos obedecerlo. Yo no entiendo, pero esto es importante que nosotros lo comprendamos. No todas las oportunidades de compartir la palabra de Dios vienen de Dios. Aquí ellos iban a compartir la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo le dijo, no vayan a Asia. Asia no. Así que ellos se fueron a otro lugar, se fueron hasta Misia. Intentaron ir a Bitinia. Mira el mapa conmigo. La siguiente diapositiva, mira el mapa conmigo. Intentaron ir hasta Bitinia, ¿lo ven? De Misia, acá donde está 7, Troas, en el 7, vamos a verlo ahora. Intentaron ir a Bitinia, cerca del Mar Negro. ¿Y qué les dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo, no van para allá. Interesante. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe hoy y siempre. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable.
nos diga qué hacer, qué no hacer. ¿Sabes que yo hago algo, hermanos? De repente a mí me invitan a ir hacia algún lugar, algún país, voy a predicar. La mayoría de las veces, si el pastor no me invita a salir del hotel después de predicar, yo no me muevo, me quedo en el hotel. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando el Espíritu Santo te da permiso de ir a un lugar, tú vas a ese lugar. Si de repente yo voy, digamos, cuando voy a Jujuy, Argentina, y me dicen, el pastor, véngase unos días antes, pastora, o en Chile, en Calama, véngase unos días antes para darle unas vueltitas por ahí. Yo digo, ok, voy a coger unos días de vacaciones y me voy, pero siempre le pido permiso al Señor, porque uno va a hacer una misión. Y es cuando tú te sales de esos caminos que vienen muchas veces los problemas. Entonces, lo que quiero que comprendas es que hablar de la palabra de Dios es bueno, pero siempre tienes que pedirle permiso a Dios. ¿Quieres que yo vaya? Eso es lo que yo estoy aprendiendo aquí. Señor, ¿me das permiso a ir a tal lugar o no? A Pablo, el Espíritu Santo se lo prohibió. Le dijo, no vas para Asia. Y le dijo después, no vas para Bitinia. Oh, hermanos, el Señor tiene todo bajo control y Él conoce todas las cosas. Entonces, yo quiero que tú veas que no todas las invitaciones vienen de parte de Dios. Son oportunidades. Y los que trabajan conmigo en la oficina saben que a mí me pueden venir invitaciones, pero yo digo, voy a orar. Porque si Dios me dice que no, aunque sea en Nueva York con Hotel 5 estrellas, si Dios dice que no, no es no. Amén. Y hazlo así para todo, para todas tus cosas, todo lo que hagas. No es asunto de irte a predicar a las calles, nada más por irte a predicar. Pídele al Señor dirección. Seamos sabios y prudentes en todo esto. Pablo tuvo una visión en Troas. El versículo 9 nos dice que se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, ahí ustedes lo pueden ver en el mapa, Pablo estaba ahí en Troas, tiene una visión de noche mientras dormía y entonces ve en su visión, en su sueño, ve un varón macedonio. ¿Macedonio de dónde? De Macedonia. Estaba en pie este hombre y estaba rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Óigame, esto es poderoso. Macedonia ya era parte del Imperio Romano y ellos van a ir básicamente a la ciudad de Filipo, que fue hecha por el papá de Alejandro Magno. Imagínese usted, los macedonios tenían historia de conquistas tremenda y Pablo ve esa visión de un varón macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos. Quiero que usted también tenga esto en mente, porque mientras yo me preparaba, pensaba lo siguiente. Yo estaba pensando, fíjate que con todo eso, ellos fueron puestos presos allí en Filipo. Fueron golpeados. Entonces quiere decir que muchas veces, aún sabiendo que estamos con revelación, no significa que no vamos a tener problemas. Pueden venir los problemas, pero nosotros estamos confiados que el Señor estará con nosotros como poderoso gigante. Dios te va a revelar a dónde quiere que tú vayas. Así que confía en la dirección del Espíritu Santo y hazte dependiente del Espíritu de Dios. Yo le digo algo, el Espíritu de Dios todo lo escudriña.
Dice Corintios, el apóstol Pablo escribe, dice, aún los secretos profundos de Dios, todo lo escudriña, Él todo lo sabe, Él ve lo que nosotros no vemos. Necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo, caminar, hablar con Él, pedir esa presencia del Espíritu Santo, decirle, me lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, Pablo fue recorriendo estos lugares hasta en Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Va como le dice el Señor, comienza su recorrido y en este capítulo Pablo dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde se solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aparentemente aquí no había sinagoga. Así que el día de reposo ellos pensarían, ¿dónde vamos? Se fueron a donde las mujeres tenían un lugar para orar, el día Shabbat, como hoy, sábado. Y dice que se fueron a hablarle a las mujeres. Y había allí una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Este nombre de esta persona, usted escríbalo, porque ella en la vida de Pablo va a ocupar un lugar muy importante. Era una empresaria, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Dice que adoraba a Dios, nos dice la palabra. Ella estaba oyendo y subrayé esto, lo resalté, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué es que algunas personas no ponen atención a la palabra del Señor? Porque el corazón de ellos no ha sido abierto. Estos son detalles cuando nosotros leemos la Escritura de lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Padre, abre el corazón de mis hijos, abre el corazón de mi jefe, abre el corazón de mi marido, de tal persona, abre el corazón para que comprenda, para que el entendimiento de esta persona sea abierto en el nombre del Señor. ¿Se fija? Esto fue tremendo. Y el Señor le abrió el corazón a esa mujer. Y la palabra nos dice a nosotros que allí, en Filipo, comenzó algo tremendo. Esta mujer le dijo a Pablo, yo quiero que vengas a mi casa. Quiero que estés con nosotros. Ella fue una anfitriona tremenda. Amados, dice la Biblia que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que hemos hospedado ángeles. Entonces ella ese mismo tiempo abrió su corazón al Señor y nos dice que fue bautizada ella, su familia, y les rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, o sea, quédense con nosotros a dormir aquí. Y escribe allí Lucas, yo creo, porque está hablando de y nos rogó a quedarnos, porque el autor allí es Lucas, ¿verdad? Entonces, ahí le está diciendo y nos obligó a quedarnos. Y nos obligó a quedarnos. Él se está incluyendo. Entonces, esto es hermoso, algo que nosotros debemos aprender dentro de la vida cristiana, a ser anfitriones también. Sigue la palabra diciendo que allí mismo, dice, y de allí en Filipos, que ellos estaban, entonces siguieron andando y de repente se encontraron a una muchacha. Y dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, ahí estaba hablando el diablo.
ella tenía un espíritu de adivinación. Y yo quiero que tú sepas una cosa, Dios quiere liberar, aún en estos tiempos. Espíritu de adivinación no viene de parte de Dios, es un espíritu de Satán. Pero Dios quiere liberar en este tiempo. Sigue diciendo el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, Pablo le dijo a ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. O sea, le habló al espíritu. Y el espíritu demoníaco salió en aquella misma hora. Ahí estamos viendo también cómo el Señor le dio a Pablo autoridad sobre espíritus demoníacos. Amados, la adivinación, la lectura de manos, la lectura del café, nada de eso viene de parte del Señor, ni la leída de los horóscopos, nada de eso de que yo soy Aries, ¿tú qué eres? Nada de eso viene de parte del Señor. Son espíritus. Y Pablo lo mandó a echar fuera, pero fíjese, otro hubiera dicho, déjala que hable, si me está dando fama. Pero Pablo tomó autoridad y dijo, esto basta. Son estos demonios que están hablando, y lo mandó a echar fuera. Tomó autoridad. No sé qué te pueda estar molestando a ti, pero yo te digo algo. Tú tienes la autoridad de Cristo Jesús para pararte y decirle a cualquier espíritu que te esté molestando fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Hechos 16, versículos 19 al 21, también nos dice a nosotros que los amos de ella, porque ella era como una empleada, una esclava, los amos de ella, que se habían dado cuenta que esta muchacha tenía ese espíritu demoníaco, y ellos sacaban plata de eso, comerciaban eso. Entonces los acusaron ante los magistrados. Miren conmigo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Lo que ellos no sabían era que Pablo también era romano, pero ellos provocaron que metieran a Pablo y a Silas presos en la cárcel. Uno diría, pero si estamos haciendo la obra del Señor, ¿cómo que nos van a meter en una cárcel? Mire, puede pasar, pero Dios siempre tendrá un plan. Como tú puedes estar pasando momentos difíciles. Tú dices, hey, yo creo en Dios, Dios es mi pastor, sin embargo, ahora mismo la estoy pasando difícil. Dios tiene un plan. Espera y tú verás, porque lo que Dios va a hacer es mayor que tu problema. Y tú podrás darle la gloria y vas a poder darle la honra al Señor, porque Dios es todopoderoso. Bueno, los agarraron, los metieron en la cárcel. Y los metieron, el carcelero los agarra y lo mete en la cárcel, la última, donde como que si fueran criminales. Los metieron allí. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor nos dice a nosotros en Hechos 16, 24 al 26, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense. Pero a medianoche, aquí viene lo que Dios hace. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, metidos en los más profundos de la cárcel, con los pies con cepo, atados. Pero a medianoche, mientras ellos adoraban al Señor, no estaban quejándose, no estaban llorando, sino estaban en la cárcel, pero sabían en quién habían confiado, sabían en quién habían creído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche. Y quizás tú estás en tu medianoche. Y en esta medianoche tuyo, donde está lo más oscuro, Dios va a hacer algo. Créale al Señor, porque Dios va a hacer algo. Si Dios permite que algo pase, que nos metan presos, que algo ocurra en nuestras vidas, que pierdas una casa, que pierdas un carro, que pierdas algo, Dios va a usarlo todo para su gloria y para su honra. Dice que mientras ellos estaban a medianoche orando y cantando, los presos lo estaban oyendo. De seguro, alguno de esos se convirtió también. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un gran terremoto. Estos son los de repente de Dios. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imagina eso? Esos terremotos, pero que quién sabe cuánto tiempo duró esto ahí sacudiéndose. Y las cadenas de todos fueron soltados. Dios está metido en todos los asuntos. Se metió Dios. Diga conmigo, se metió Dios en el asunto. Y ahí estaban. Hubieran podido correr, pero se quedaron allí. Yo no voy a alargar mucho esta parte. El carcelero llegó a la cárcel cuando vio las puertas abiertas, cuando vio algunas cadenas en el piso. Dice que sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo le gritó diciéndole, no lo hagas, todos estamos aquí, no lo hagas. Entonces él se llevó a Pablo a un lugar, empezaron a hablar. Pablo le habló del Señor, él le entregó su vida a Cristo Jesús, el carcelero de Filipo. Es histórico. Sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de ellos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Amados míos, qué tremendo. Hechos 16:34, llevándolos a su casa, les puso la mesa, los atendió, ¿verdad? Y entonces esto es tremendo, porque los bautizó también a todos, a ellos le lavaron las heridas, se gozaron, tuvieron un avivamiento allí en Filipo. ¿Qué pudiera yo decirles de todo lo que el Señor les dijo? ¿Cuál sería la figura tan importante por la cual Dios llevó a Pablo a Filipo? ¿Sería este carcelero? Uno no tiene idea lo que Dios puede hacer con la vida de una persona, pero de alguna forma alguien fue importante para Dios. No lo tenemos todo registrado. Quizás cuando estudiemos el libro de Filipenses, porque fue la carta escrita a la iglesia que estaba en Filipo. ¿Lo ve? Esta es esa vez que se forma, esos primeros cristianos de esa iglesia de donde él escribe la carta a los filipenses. Entonces, por alguien llevó el Espíritu Santo a Pablo allá, ese varón macedonio que él vio en una visión. Pasa y ayúdanos. Sería, me pongo a pensar, una ayuda de parte de Dios. Ayúdanos. ¿Quién? No sabemos, pero es interesante. Y termina esta historia en donde los magistrados los mandan a sacar de la cárcel y Pablo les dice, hola, ¿cómo así?
Yo soy ciudadano romano. Ustedes me han maltratado, me han golpeado. Y dice que esa gente agarró un miedo terrible, que ellos mismos fueron a sacarlo de la cárcel y después les dijeron, vete. Pero mire, el decir que tenía la ciudadanía romana era como decir hoy día, yo soy US, yo soy de Estados Unidos, yo tengo una visa norteamericana, o tengo la ciudadanía norteamericana, tengo el green card. Mucho más que eso, es la ciudadanía celestial que tú y yo tenemos. No somos de este mundo. Nuestro hogar está con nuestro Padre Celestial. Somos hijos del gran Dios, hijas del gran Padre Celestial, el dueño de todas las cosas. Y así la gente respetaba la ciudadanía romana. Hoy día respetan a los ciudadanos norteamericanos. Tú y yo tenemos una ciudadanía sobre todas las cosas, la ciudadanía del Señor. Somos hijos de Dios sentados a la mano derecha del Padre Celestial. Termino diciendo y les dejo aquí un concepto llamado fundamentos soberanos. Fundamentos soberanos. Fundamentos soberanos se refiere a aquellos hechos en tu vida o en mi vida que nosotros no tenemos control. Por ejemplo, Saulo, ¿de dónde era? De Troas. Su padre, de alguna manera, consiguió la ciudadanía romana. Le tocó también a su hijo, Saulo de Tarso. Entonces, fundamentos soberanos se refiere a aquellas cosas que te rodean a ti, que tú me dices, nací en tal país o nací en tal región o fui a tal escuela o me rodeé de tales personas que posiblemente hoy estarán en gobierno, no sabemos. Pero son aquellas cosas que Dios permite que tú tengas en tu vida que algún día Él va a usar para su gloria y para su honra. Por eso siempre debemos decirle a Dios gracias, porque nuestra vida está edificada por ti y porque tú eres Dios bueno. Amados, vamos a orar. Y sobre todas las cosas, yo quiero pedirle que usted ore para que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Usted se siente en el asiento del copiloto y permite que Dios sea el piloto de su vida. Usted sepa que Dios manda, que Dios gobierna, que su carácter tiene que ser fuerte, que atravesaremos quizás diferentes cosas en nuestra vida. Pero como alguien dijo por ahí, somos como las bolsitas de té. Qué rico el té, ¿verdad? ¿Sabe cuándo bota el té su sabor, su olor? Cuando está metida en el agua caliente. Entonces se sabe qué clase de té es. Si es un té rico, si es un té barato o si es un fino té. Cuando está en el agua caliente. Y así mismo tú y yo, cuando estemos en el agua caliente, Dios va a estar con nosotros. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que decimos, yo sé en quién he creído. De eso se trata el libro de Hechos, de formarnos un carácter que confíe en Dios a pesar de las pruebas. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.